En esta ocasión vamos a estar hablando de la educación, un tema bastante pertinente para nuestra sociedad latinoamericana. Y para ello, pues vamos a contar con el aporte de mi buen amigo, el educador David Campos, que está transmitiendo desde El Salvador. Él ha dedicado su vida a la docencia en diferentes niveles académicos y los últimos años pues se ha dedicado a la enseñanza también del lenguaje italiano, así que si alguno está interesado en tomar algún curso con él, pues bien le puede escribir. Quiero darle la bienvenida también a Alfonso Mares, pastor de la Iglesia Gracia y Verdad. Gracias, Cher. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Es una bendición el compartir con amigos y creo que va a ser un tema bastante interesante, ¿no? Un tema que algunos de ustedes manejan más por ser ya profesores en diferentes lugares. Tal vez Luis, que tiene bagaje en dos cosas distintas o en dos países distintos, mejor dicho, creo que va a ser bastante bueno el tema el día de hoy. Entonces, estoy emocionado. Bienvenido, Poncho. También se encuentra con nosotros Ángel Barrón. Él es consultor editorial de la librería Papiro 52. Bienvenido. Hola, Shell, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches a todos. De igual manera, es un privilegio el compartir este diálogo con ustedes. Muy agradecido, Shell, nuevamente. Y bueno, pues ya me voy recuperando de la crisis existencial de la semana pasada que me provocó. No, no es cierto. Pero muy bien, muy contento, gracias a Dios. Y esperamos, como decía Alfonso, que esta lectura pues sea interesante, sea también de bendición para mucha gente que nos esté escuchando. Y bueno, en general, un gusto nuevamente estar con ustedes. Tienes razón. En ese sentido, pues pasamos, ¿no? De un tema bastante complejo para algunos de nosotros. Ahí estuvo buena la polémica, el debate, pero en esta ocasión pues nos toca otro tema controversial en otro ámbito del saber. Y también, ya que la vez pasada nuestro querido filósofo Luis Rueda estuvo ahí dirigiendo, pues ya se encuentra aquí también para dar su opinión en relación a la educación. Bienvenido, Luis. Hola, Shell. Gracias por la invitación y me encanta estar nuevamente aquí, sobre todo para poder debatir sobre diferentes tipos de enfoques de temas humanísticos. Siempre es grato poder dar un aporte, tal vez, por así decirlo, un aporte que nos permita entender de una forma tal vez diferente a la tradicional, pues lo que lo estamos viendo, ¿no? Estamos analizando. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Pues también quiero mandar un saludo a Elizabeth Álvarez, que ya nos está viendo desde casita, también Marena Ponce, buenas noches. Ahí otros más se van uniendo a esta transmisión, sean todos bienvenidos. Es un gozo para nosotros compartir este tiempo con ustedes. Y obviamente quiero darle lugar a David Campos, que es educador, como les comentaba, tiene una larga experiencia en la docencia y pues el día de hoy fue el que propuso esta temática y esta lectura. Así que, David, muchas gracias por retarnos a leer estos textos. Bienvenido, y quisiera comenzar con una pregunta obligada. ¿Por qué elegiste este texto? Excelente. Saludos a todos. Qué bueno es volver a estar con ustedes y qué alegría poder compartir textos, poder compartir ideas, poder compartir algunas emociones. Bueno, la pregunta. Escogí este texto porque tanto mi esposa como yo estamos muy enfocados en la educación.
creemos en el desarrollo de la educación, creemos que la educación necesita todas las herramientas posibles, creemos fervientemente que la educación es una de las mejores herramientas para transformar al mundo. Por eso, pues, busqué una larga lista de educadores que estuvieran pensando en tecnología, en actualidad, y el autor que hoy traemos para ustedes, creemos que es un buen ejemplo para poder comenzar y tener algunas pláticas sobre educación y tecnología. Ahora, vamos a analizar las cosas que funcionan con la tecnología en la educación y posiblemente aquellas que no funcionan. También vamos a abrir nuestra mirada a los diferentes contextos, las realidades de diferentes países, cómo en esta época en la que ahora estamos viviendo y la educación y la tecnología se tuvieron que fusionar en 2 semanas, cuando empezó la pandemia en diferentes países, pues también vamos a abordar sobre eso, la educación en estos nuevos tiempos, cuáles son las herramientas, cómo podemos usarlas, cuáles son las realidades de nuestros contextos. Así que bienvenidos y qué bueno poder compartir con ustedes. Puedo directamente entrar a la primera cosa que me llama la atención. En una escuela, es obligatorio que los niños lleven un lápiz. Y en muchos lugares hay un rótulo en la pared que dice prohibido los celulares. Para muchas instituciones educativas al día de hoy es prohibido usar un celular. ¿Por qué? Porque los niños se distraen, las personas se pueden distraer, pueden perder la atención. Sin embargo, ¿cuánto podemos perder la atención usando un lápiz? Yo recuerdo mis días estudiando y mientras los profesores contaban sus historias, ese lápiz me servía para divagar, irme a la luna, soñar. Entonces, el tema que traigo para todos hoy tiene que ver con eso. ¿El problema es el método o el problema es la herramienta? ¿Será que las herramientas que estamos usando son las indicadas o será que no hemos aprendido cómo usar esas herramientas? En esta época, muchos maestros universitarios se han encontrado con el gran problema. Yo sé enseñar la materia, pero no conozco las herramientas, no sé cómo comunicar, no sé cuáles sirven, cuáles no. Aunque esta discusión de esta noche va mucho más allá de esta época en la que estamos viviendo, sí nos permite pensar desde este contexto cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las mejores ideas, qué cosas no deberíamos usar, cuándo un contexto necesita la tecnología o qué tipo de tecnología necesitamos en diferentes contextos. Así que, sin más, le doy la palabra a mis compañeros y continuemos. Muy bien. Pues quiero compartir con ustedes, amigos, un video que demuestra en muy breves palabras algo del recorrido del autor que estamos estudiando, que es Francesc Pedró. Entonces vamos a ver este video y de ahí continuaremos con la lectura de las conclusiones del texto sobre la educación. ¿Dónde estamos entre la tecnología y la educación? Veamos el video. Francesc Pedró nació en Barcelona en 1960. Ha dedicado su vida a la educación, especializándose en políticas públicas. Entre otros cargos importantes, fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universitat Oberta de Cataluña en Barcelona, siendo esta la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por Internet. Ha escrito varios libros sobre la innovación en la educación, tecnología y pedagogía, políticas educativas, considerando el nuevo paradigma de información y comunicación desarrollado por el Internet. Estuvo al frente de servicios de asesoramiento en políticas educativas de la UNESCO y de la OCDE. Actualmente es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Quienes piensan que la educación
debe ser solamente preservación y transmisión del pasado, siempre tendrán aversión al cambio. Y un cambio tecnológico en particular es una puerta abierta a una enorme disrupción. De hecho, la historia está llena de ejemplos que nos demuestran hasta qué punto la educación es, de una u otra forma, inerte al cambio. Hace más o menos 2500 años, Sócrates, les va a sorprender, se opuso a la difusión de la escritura por considerar que socavaría la capacidad de memorización de los jóvenes y su acceso a la sabiduría. Algunas horas previas al programa, publiqué allí el enlace para que ustedes, amigos que se encuentran en casa, pudieran descargar el archivo de este documento y pudieran ver de qué se trata. Si quisieran pues integrarse a la lectura que vamos a leer ahorita nosotros, nos encontramos en la página 22 del texto y vamos a leer solamente las consideraciones finales de este capítulo titulado ¿En dónde estamos o dónde nos encontramos? Entonces, adelante, ahí quien le toca. Ángel, adelante. Claro que sí. Dice así, consideraciones finales. Indudablemente, la razón más poderosa para explicar la relativa baja frecuencia de adopción de la tecnología en la escuela tiene que ver con la imposibilidad de integrarla de forma compatible y consistente con los actuales modelos y métodos de enseñanza. Los datos presentados anteriormente dejan muy claro que el papel asignado a la tecnología en el aula es todavía marginal, tanto en términos de intensidad como de relevancia de uso, en franco contraste con la experiencia que los alumnos tienen de esa misma tecnología cuando son ellos los que gestionan su tiempo y sus actividades de aprendizaje en su casa. Dada la organización de la institución escolar y en particular de la gestión de los tiempos de clase, de todo lo anterior, pueden deducirse con facilidad dos cosas, no necesariamente excluyentes entre sí. La tecnología no se usa en todas las materias con igual intensidad y por consiguiente hay un porcentaje elevado de materias en las cuales el nivel de integración es prácticamente inexistente. O desde otra perspectiva, existe un elevado número de profesores que no usan la tecnología en las actividades de enseñanza y aprendizaje que promueven en el aula. El nivel de integración en las actividades de enseñanza y aprendizaje es puntual, hasta el extremo de que, con la frecuencia de uso que se acredita, difícilmente se puede pensar que la integración de la tecnología haya supuesto la transformación del modelo de aprendizaje escolar. Por el contrario, los datos sugieren que el uso de la tecnología por los alumnos en el aula se limita a la búsqueda de información, pero no incluye su procesamiento, en abierto contraste con lo que los propios alumnos hacen cuando la iniciativa es suya. David, si puedes presentar el panorama de esta investigación que presenta el autor. Ok. Francis Pedro, en esta investigación, analiza un mundo español, pero un mundo español del 2011, cuando la tecnología aún en Europa continuaba teniendo cierta aversión. Curiosamente, al día de hoy, la tecnología continúa teniendo esa misma situación de conflicto. Por ejemplo, comentan también, Pedro, ahora en las escuelas ya hay pizarrones que son totalmente tecnológicos. También en la mayoría de escuelas de Europa al día de hoy ya cuentan con el acceso total al Internet.
la problemática de Frances Pedro no necesariamente es si los españoles de nuestro contexto actual están usando la tecnología, sino más bien qué tan capacitados están los docentes para hacerlo. El texto, bien es cierto, habla de un mundo europeo. En Latinoamérica ahora es un tema de gran discusión. Este documento básico es el compendio de varios documentos que también nos invitan a hablar sobre lo que funciona y lo que no funciona en el aula. Hay muchos factores y siempre este autor toma en cuenta la opinión de los que están en el campo de batalla, los educadores. También habla de las diferentes perspectivas, nos habla también un análisis de las estadísticas, por ejemplo, que en España o que en general al uso de la tecnología, las personas todavía nos acercamos a ella únicamente para buscar información. En general, no hay una total apertura al uso de la tecnología en el sentido de hacerla parte del aula o hacerla parte, como lo dije al principio, que también son las palabras del autor, como si fuera el lápiz. El uso cotidiano de la tecnología es uno de los grandes factores de problema. Hay una necesidad también, y esto se plantea en el libro, de casi que volver a traer a los educadores a la educación. Es decir, en este texto se dice que muchos de los educadores necesitan reaprender todas las dinámicas de enseñanza y todas las dinámicas con las que los adolescentes, jóvenes, incluso adultos de hoy en día pueden acercarse al aprendizaje. Hablar del aprendizaje de adultos, por ejemplo, en otros contextos, no tenían ninguna relación con la tecnología. Hoy en día los adultos usan mucho mejor la tecnología para aprender. Entonces, los pensamientos de la tecnología es una cosa para los jóvenes, solo sirve para las redes sociales, la tecnología solo es para el tiempo de ocio. En muchos sistemas educativos, hoy en día la tecnología es fundamental y en otros contextos la tecnología es inexistente. Entonces, los datos que recaba el autor nos ponen en un contexto para poder pensar si nosotros queremos usar la tecnología y también si nosotros queremos capacitarnos como docentes. Entonces, hay infinidad de aplicaciones hoy en día, pero las aplicaciones son una herramienta más. ¿Cuáles son la totalidad de herramientas? Hay hoy en día maestros que dan sus clases acompañados de videos, que dan sus clases acompañados de una canción o de un audio, o que después ayudan a los estudiantes a, no sé, crear un podcast y tenerlo en una nube y desde ahí hacer como ese sistema de aprendizaje autónomo, donde las personas aprenden solas y luego los maestros acompañan en el aprendizaje a los estudiantes. Así que creo que es un texto que nos motiva, una lectura inicial para alguien que quisiera empezar a saber más sobre uso de tecnología, y después de este texto hay muchísimos otros textos más que nos podrían ayudar. Entonces, esa es una perspectiva general, no solo del capítulo, sino del libro. Así es, muchas gracias, David. Y quiero recordarles, queridos amigos que nos están acompañando allá en casita, que pueden enviar sus preguntas, sus comentarios también para poder interactuar. Y también le voy a pedir a Ángel si nos puedes compartir el enlace de descarga del documento para que si ustedes quieren tenerlo a la mano y darle una leída, pues lo puedan hacer. Luis, ¿querías comentar algo? Adelante. Creo que la perspectiva que nos presentó David en el sentido de que el maestro sea un acompañante, pienso que es la perspectiva educacional que en teoría nuestros países necesitan, es decir, explotar el gusto del alumno y que el maestro vaya encauzando esa apreciación o gusto educativo, estético, lo que sea, por las diferentes áreas del conocimiento. Lo que tenemos, al menos en México, es una especie de maestro predicador que solo se para al frente a dar una cátedra vomitiva totalmente y esperar que el alumno pues
capte todo lo que pueda. Y esto no solamente a nivel preparatorio o bachillerato, sino también a nivel universitario. Me he topado con alumnos que, por ejemplo, otros profesores les dejan tareas, por ejemplo, a nivel universitario, en clases conceptuales, clases que deberían dejar una marca importante en su formación universitaria. Porque, entre paréntesis, qué bonito es que, por ejemplo, se hable de un autor conocido como Umberto Eco y que digas, yo leí tal o cual libro de Umberto Eco en mi clase de semiótica, en vez de que te dejen hacer un collage sacado de Wikipedia, güey, sobre algún tema semiótico y sepas a nivel general, a nivel panorámico, algunas cuestiones que ni siquiera abarcan el nivel conceptual. El problema con esto es que la calidad educativa a nivel universitario está en un declive horrible. O, por ejemplo, comprobaciones de lecturas que solamente se dedican a hacer una obra de teatro, no dejan una comprobación de lectura que tú puedes decir, ¿sabes qué? En la universidad leí a Adam Smith, Riqueza de las Naciones, y porque leía a Adam Smith o leía a Thomas Hobbes con el Leviatán, puedo tener una plataforma sobre teoría política para poder dar un aporte a tal o cual tema. Están enfocando básicamente, como dije ahorita, a un profesor predicador, un profesor que va a dar misa, nada más. Como consecuencia, el problema, a menos que yo puedo también visualizar y como un reto que todavía no puede encontrar una solución pertinente y sobre todo objetiva, es que qué hacer con la educación, al menos aquí en el estado de Oaxaca, donde yo soy, en la ciudad de Oaxaca. Pues tenemos el problema de que la educación ha sido la misma desde que mis papás eran jóvenes, es decir, siguen dejando las mismas láminas de, no sé, bueno, los que son de México sabrán, ¿no? Las típicas láminas de la independencia y la revolución, las monografías, las biografías copiadas a mano, cuando no hay una innovación, no solo en la metodología, sino también en la explicación de contenidos. Entonces, el problema, pienso, es que si se explotara esa perspectiva que menciona David, podríamos tener cierto avance en la calidad educativa y no esperar que el gobierno nos dé una calidad educativa, que es algo totalmente diferente. Si tenemos casi esa visión paternalista donde papá gobierno nos va a dar la mejor educación, nos va a dar el mejor acceso a la universidad, pero el problema es que no venimos de una tradición, pues desde la primaria, donde se nos haya inculcado una educación totalmente autodidacta. Si fuera una educación autodidacta, donde el tutor o el maestro encamina el conocimiento, pues realmente, ¿qué podemos esperar en la universidad? Nos encontramos con alumnos que no quieren leer, no les interesa investigar y como consecuencia tenemos una generación que solamente interpreta emocionalmente sucesos sociales, sucesos económicos, sucesos políticos y por eso es esa bueno, no todos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero hay una población estudiantil enorme que tiene pues como un tipo de sentimiento colectivo y ojo con esto, de lo políticamente correcto. Que el maestro me gritó, hay que balconearlo en Facebook para que le caiga carrilla y para que todos le tiren tierra, ¿no? En los comentarios. Que el maestro me deja muchas tareas. No, eso es demasiado, me produce ansiedad. Entonces hay que balconear a tal maestro en tal educación, en tal universidad. Entonces, eso realmente pues, deja mucho que desear, sobre todo porque, como dije ahorita, cuando no se inculca al niño desde la perspectiva, pues por así decirlo, del gusto, lo que tenemos es que obviamente tenemos una generación que necesita, por así decirlo, que se le diga qué hacer y tenemos una generación que ya no valora la educación formal. Entonces, básicamente una de las críticas que tiene ese sistema educativo pues autodidacta es, si va a ser autodidacta, ¿para qué ir a la institución? ¿Para qué ir al bachillerato? Simple, por el título. El título te va a legitimar, al menos en teoría, que, por ejemplo, Luis José Rueda, pues sabe lo que dice saber en teoría, porque el título dice licenciado en
filosofía y letras, licenciado en teología, licenciado en economía. Ah, entonces quiere decir que el licenciado pues sabe algo, o el ingeniero. Entonces, pero el punto es que hay materias o hay carreras que todavía pienso que están dentro de un esquema temático. Es decir, obviamente estamos también pasando en un momento de transición donde hay carreras como por ejemplo marketing, que hay mucha gente que está tomándolo esto como si fuera un trabajo de freelancer, que donde no necesitan un título universitario, y tienen razón. Pero ahí están las carreras de bata blanca, como se conocen, las medicinas, la ingeniería, donde pues se exige un título, y también, al menos en el área educacional, se exige un título, que tú tengas una renovación pues pedagógica, y sobre todo una renovación donde tú puedas plantear esas situaciones. Pero no sé, al menos te doy una perspectiva problemática desde aquí, ¿no? De Oaxaca. Sí. Ahora, eso mismo lamentablemente llega a ocurrir también en el ámbito teológico y me he topado con diferentes situaciones bastante risibles, pero al mismo tiempo lamentables, ¿no? Como lo que mencionabas, Luis, en relación a los trabajos, ¿no? Y aquí, entre paréntesis, la licenciatura que llega a ofrecerse en seminarios de teología muchas veces no cuenta con ese nivel. Recuerdo en algún seminario donde he colaborado en una materia, les pedían a los alumnos en Antiguo Testamento hacer una maqueta de cómo había ido el pueblo saliendo de Egipto. Digo, creo que este tipo de actividades pues son recreativas, son bonitas, pero no brindan el contenido que una licenciatura debiera de tener. En vez de plantearse el estudio de la teología del Antiguo Testamento, lo que implica, no sé, examinar la profundidad, se dedican a ese tipo de actividades, ¿no? Y una persona que va al seminario y que hace muy bonitos monitos de plastilina y hace una maqueta muy elegante, muy llamativa, pues ya tiene el 10. Y salen después del seminario con una licenciatura en teología que está sobrevaluada. Pero ese es otro punto, la educación en el seminario. Claro. Y sobre todo pensar hoy en día tenemos las herramientas tecnológicas y también hay tantos seminarios, universidades y escuelas que nos venden la idea, ok, vamos a hacer la clase totalmente online. Wow, y eso ya suena moderno, pero ¿de qué nos sirve tener toda una plataforma online si no tenemos con nosotros las metodologías educativas necesarias? Es decir, podemos presumir que ofrecemos una clase 100% en línea, pero el docente no está preparado. Por lo mismo, creo que la preparación docente es mucho más importante que la tecnología misma. Y a eso apunta Pedro en su texto, que la capacitación docente va a hacer que el uso de la tecnología sea eficaz. Cualquier tecnología, desde diferentes contextos, pero si las personas que hablan no están preparadas y solo saben repetir un discurso, la tecnología está de más. Dime, Ángel. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, se me hace muy interesante cómo planteas esta pregunta. ¿Qué es lo que está fallando? ¿La herramienta o el método? Y es prácticamente lo que ha estado mencionando el autor en toda esta investigación, porque incluso al final pareciera que muy bien resume toda su investigación diciendo que efectivamente la situación o la problemática no es que no haya acceso a la tecnología o no es que no haya acceso a Internet, por lo menos desde su contexto, ¿no? Está hablando desde España. De hecho, él comenta en repetidas ocasiones que incluso ha habido un incremento sorprendente en el acceso a Internet por parte de las instituciones educativas, ¿no? Como escuelas, colegios, universidades, más o menos del periodo del año 2000 al 2019.
Incluso él comenta por ahí en una de sus gráficas que por lo menos en España el 93% de los alumnos mayores a 15 años cuentan con un ordenador en sus escuelas y casi el mismo porcentaje tienen acceso a Internet. Incluso elogia un poco a los gobiernos europeos que han hecho un esfuerzo muy grande con el tema de la tecnología, incorporándola a los sistemas educativos. Y bueno, él menciona países como Dinamarca o Países Bajos, donde casi es un 99%, donde tanto alumnos tienen acceso a un ordenador y también a Internet. Sin embargo, el problema, él lo comenta también, no es ese. El problema está en que aún con esas ventajas de tener acceso a la tecnología y al Internet dentro de las escuelas, no se sabe ocupar, se ocupa en lo mínimo. Y es algo preocupante porque, digo, él está hablando de países primermundistas con un avance impresionante en tecnología y en educación, y haciendo la misma pregunta que hacía Luis. ¿Qué pasa en nuestro contexto latinoamericano? Y por supuesto en algunos estados de la República, aquí en México, donde ni siquiera se tiene un acceso a la tecnología y al Internet. Y esta problemática es interesante porque si bien él comenta en su investigación que desde su contexto, desde luego, el problema sigue siendo el método. Y esto lo comenta también en algunas otras ocasiones, incluso en algunos otros capítulos del libro, pero comenta que durante muchos años en el sistema educativo se le enseñó a los estudiantes a no usar el celular en clase o no usar la computadora, y que los profesores se acostumbraron a utilizar este método de enseñanza donde eran meramente expositores de los temas y que pues los alumnos únicamente escucharan y de esa manera aprendieran. Y ahorita, de alguna u otra manera, el incorporar la tecnología a sus sistemas educativos, indudablemente motiva a cambiar el método de enseñanza. Y ahí es donde encuentran una situación complicada. Pero esta pregunta creo que es la pregunta base de este escrito. ¿Qué está fallando, la herramienta o el método? A modo de un poquito de complemento a lo que ya había estado diciendo. Claro, y también me gustaría incorporar, antes de darte la palabra, Alfonso, una frase misma de Petrov. La escuela sigue siendo la única puerta de acceso a un uso responsable de la tecnología y lo seguirá siendo en el futuro. Así que, de alguna manera, desde la escuela podemos encontrarnos con que la tecnología es más que TikTok. Desde la escuela podemos encontrarnos con que el uso responsable de la tecnología tiene que ver con muchas otras cosas más y que eso afecta a diferentes áreas del saber. No solo la escuela, porque la educación no es que la educación solo exista en los templos escolares, sino que las iglesias, en las sociedades, en las economías, en las culturas, en todos lugares hay educación. Y por lo mismo, en todos lugares existe el miedo al uso de la tecnología. Y por eso me lleva también a Alfonso, que seguro él tiene una opinión interesante desde la iglesia. Gracias, gracias, David. De hecho, algo interesante dentro de la iglesia es que hasta antes de la pandemia, la iglesia satanizaba al Internet, ¿no? Satanizaba Facebook, satanizaba YouTube. No vayas ahí porque vas a ver otros predicadores, no vayas ahí porque vas a ver muchas enseñanzas falsas, vas a ver muchos chistes. Y lo cierto es que sí hay muchos predicadores que son más chistes que enseñanza bíblica, pero la realidad también es que son herramientas que se pueden utilizar y son herramientas que también como país creo que nosotros hemos visto que tienen mucho que ver con la realidad en donde te encuentres. Si tú te encuentras en el centro del país, no vas a tener ningún problema en conectarte a Internet. O bueno, vas a tener pocos problemas para conectarte a Internet, ya sea a un estudio bíblico, ya sea a una clase, ya sea a una plataforma en línea. Pero si tú eres, por ejemplo, de el resto del país, del sureste, vas a tener problemas no solamente con el Internet, sino muy probablemente desde con la electricidad. O sea, vas a tener problemas
con otro tipo de cosas, ¿no? Que puedes ver, o sea, ya no nada más se trata de el Internet, sino también se va a tratar de otras herramientas y de otras necesidades que cubrir. Entonces, en el uso de la tecnología para la escuela, creo que es muy importante pensar en eso, o sea, tanto para la escuela como para la iglesia, el acceso a la tecnología sí es muy importante y sí es cierto, es una herramienta dependiendo también de cómo se utilice, ¿no? Si vas a utilizarla para solamente, dice David, TikToks, pues entonces ahí está el problema. Pero si tú la empiezas a utilizar como una herramienta para extender o esparcir la educación y para que más puedan conocer mejor algunas cosas, creo que va a ser una herramienta bastante fuerte. De hecho, yo me acuerdo el último semestre que tuvimos de seminario, lo tuvimos en línea y para nada fue similar a lo que tuvimos durante algunos años en presencial, ¿no? En donde podíamos tener mayor contacto. Y también me acuerdo de las clases en línea con Luis. Tuvimos clases en línea con Luis y creo que uno de los grandes problemas era la conexión a Internet, que de repente Luis se nos trababa, se nos quedaba media hora ahí trabado en la imagen y nos dejaba filosofando a nosotros y ya no nos daba la conclusión hasta que el Internet regresaba, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Sí es cierto, mucho de la tecnología va a depender en su uso, pero también en el acceso y en la realidad. Si ves a México como país, te vas a dar cuenta de que es uno de los peores países calificados por la OCDE del uso de la tecnología y también del acceso a la tecnología. Entonces creo que esos son puntos bastante importantes. Y mira, yo quiero poner dos ejemplos de lo que mencionabas a manera de contraste que resultan bastante curiosos. Caso de un seminario, ¿no? Se encuentran los alumnos con sus celulares y en ese seminario tienen la política de que al entrar al aula, el alumno debe dejar su celular allí guardadito en una gaveta, ¿no? Y por otro lado, también ya en otros seminarios me ha tocado que alumnos entregan sus trabajos del rincondelvagocristiano.com, ¿no? Entonces, son estas situaciones que son, como les digo, muy, muy risibles, pero al mismo tiempo evidencian la problemática que estamos tratando acá. No es un tema tan sencillo como lo hemos estado viendo, pero situaciones como estas se presentan de manera constante. Quiero, antes de continuar, saludar aquí a Dulce Cipriano, Vane Fonseca y también Esther Pereira, que comenta lo siguiente: tengo una pregunta para Luis. Ya que mencionaba que la educación no debe depender del gobierno, pero ¿qué pasa a nivel básico en la educación pública donde los programas educativos sí van por parte del gobierno? ¿Realmente crees que un docente pueda hacer la diferencia? Bueno, pienso de entrada, al menos conceptualmente, te digo sí. Pero el problema, y eso lo estamos analizando en un podcast que acabamos de grabar, es que al menos en los estados del sureste del país, tenemos maestros en comunidades rurales que están impartiendo de 8 a 9 materias en varias comunidades. Entonces, comunidades que no tienen ni siquiera acceso al Internet. Y yo sé que me van a decir, bueno, es que eso no es un problema pues de la gran mayoría, pero al menos Oaxaca con 570 municipios sí es una mayoría. En Chiapas también con todo ese cúmulo de municipios sí es una gran mayoría. El problema yo pienso que va ligado directamente a la politización de los sindicatos de maestros que ya van tirados a una línea directa de pues relación con el gobierno. Es decir, la política y la educación jamás deben ir de la mano. Y de hecho, si cito a un educador mexicano, me parece importantísimo, José Vasconcelos, él
ya va a plantear una educación que, por así decirlo, dignifique al mexicano, dignifique a la sociedad mexicana. No es una educación que parta directamente, en este caso, de los sistemas, sé que se va a ir un poco, tal vez, de izquierda, pero no es esa la perspectiva. Pero, por ejemplo, a los sindicatos llevan más de 40 años con lo mismo. Es decir, las generaciones van cambiando, las necesidades educacionales van cambiando y todavía, y lo digo tal vez hiperbólicamente, seguimos copiando monografías, seguimos copiando biografías de Benito Juárez, por ejemplo, a mano, en los cuadernos. Es decir, yo pienso que la educación tiene que ir ligado directamente a la pasión del docente, no a la necesidad, porque muchos se meten al creno únicamente para poder tener una pensión a largo plazo, no porque realmente sean educadores apasionados con la pedagogía, con la enseñanza, sino porque como me meto al creno, directamente tengo una plaza por medio del sindicato y ya tengo pensión. Es decir, y eso toca, ¿no? Y no es una porción pequeña, es la gran mayoría. Entonces, esa es una de las características que vemos aquí. Realmente maestros por compasión, lo podemos ver en las comunidades, maestros que tienen mi absoluto respeto, porque, por ejemplo, se les contrata por una materia y terminan dando 9. Un maestro de matemáticas que también da historia, geografía, educación física, da ciencias naturales. Entonces, son maestros que con un sueldo de miseria y pues básicamente siguen adelante por esa pasión de enseñar. Mientras tanto, el sindicato como tal, los líderes sindicales están forrados de dinero. Creo que no hace mucho hubo un video de algún líder sindical que no estaba ligado directamente a la educación, pero sí secundariamente ligado a la educación, que estaba despilfarrando fajos de dólares en un casino, mientras tenía todos los acarreados, al menos aquí en Oaxaca, ahí aplastados en el zócalo. Entonces te quedas, aquí algo está raro, o sea, porque algo no está funcionando. Y creo que el problema es esa capacidad de ser una rémora política del gobierno, de ser una organización que realmente no tiene como fundamento, como propósito, una calidad o una mejoría educativa, sino simplemente hay un interés político y económico. Todos los que han sido dirigentes de un sindicato terminan como en una diputación estatal o federal. O sea, es una plataforma política. Y los niños o los estudiantes ahí, arrumbados con el mismo sistema educativo de más de 40 años. Shell. Ahí a mí me gustaría también hablar un poco del punto sobre la pasión que se tiene al educar, ¿no? Yo he vivido de primera mano, viví con una profesora durante bastantes años, ella siendo profesora, y viviendo en una población que no era una zona urbana, sino rural, y me tocó ver cómo es cierto que esa pasión por servir hace que paguen o que pongan de su dinero, de su economía, para que sea mejor la educación para el alumnado. Y muchas veces, a pesar de los programas que se tienen dentro de la SEP o dentro del gobierno, buscan hacer mejoras y buscan hacer que el alumno pueda tener mejores condiciones para aprender, ¿no? Está desde el niño que no ha desayunado, que no va desayunado a casa y que tiene muchísimos problemas dado de eso, ¿no? Y no ha desayunado no porque se paró tarde, sino probablemente porque no había comida en casa o por los problemas familiares que hay. Y eso es algo que no se ve en la educación o no se ve en el papel, ¿no? Y yo creo que sí, la pasión de un profesor hace gran diferencia en la vida de cualquier alumno, ¿no? Hay profesores que te apasionan tanto su manera de dar clase que terminas buscando ser como ellos. Un caso personal es en sexto de primaria, mi maestra me hablaba de Porfirio Díaz maravillas, ¿no? Y terminé deseando estudiar historia y ha sido fan de Porfirio Díaz, ¿no? Y de todo lo que se logró en los periodos donde él gobernó. Algo también importante que creo que tenemos que ver es la transformación educativa contemporánea, que en realidad esa transformación educativa ha sido fallida y lo podemos ver con la reforma educativa, ¿no? Que en realidad lo único que buscaba era en cierta forma meter mayor trabajo a los profesores,
buscaba tener mayor gasto, y lo podemos ver con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, donde habla de que México es una de las naciones con niveles más bajos en cobertura educativa, pero con uno de los gastos más altos en toda Latinoamérica. Entonces, ahí tú puedes ver, hay mucho gasto, pero ¿a dónde se va? Y es lo que decía Luis, ¿no? Muchas veces no lo queremos ver o no lo queremos decir, pero la realidad es que la economía o el presupuesto se va para personas que no lo merecen y que lo toman y lo están robando. Y regresando al tema de lo que funciona y lo que no funciona, creo que ahí también entra esto, ¿no? Muchas veces lo que funciona es inspirar y hacerlo con pasión, enseñar con todo lo que tú puedas tener y que el alumno pueda captar un poco, pero finalmente necesitas algo que funcione y algo que se acople a tu realidad. Y aquí en México, ni en la iglesia ni en la educación secular lo tenemos. No se acopla a nuestra realidad. El modelo teológico muchas veces es el modelo norteamericano y el modelo educativo es un modelo que se ha buscado poner de diferentes partes, y tanto que yo pienso que desde Justo Sierra, hablando de Porfirio Díaz, tanto que desde Justo Sierra no ha cambiado en gran manera el modelo educativo, y para muestra están los libros de Rincón, ¿no? Los libros de Rincón en educación básica, en educación primaria, son una muestra. Desde hace más de un siglo están y implementados por Justo Sierra. Sí, nada más allí para aclarar lo que mencionaba el pastor Alfonso, la mujer con la que vivió, que comenta, es su mamá, para que no vayan a pensar mal. Una gran maestra por muchos años, ¿no? Y con esto que mencionas, sí, es bien cierto esta problemática que se ve en los diferentes niveles educativos, ¿no? Y dentro del ámbito teológico ocurre lo mismo. Y es muy interesante lo que mencionabas, Alfonso, respecto a la educación teológica, por ejemplo, que se enseña en nuestros países, pues realmente es una educación que viene de Norteamérica, ¿no? Y es el sistema educativo, teológico, evangélico, fundamentalista norteamericano el que nos llega a nosotros. Y ello pues crea un montón de problemas adicionales. Incluso este asunto de un desentenderse de la sociedad, ¿no? Los seminarios, yo recuerdo, pensando en estos dos aspectos, ¿no? Cuando se encontraba el problema en el cambio de la reforma educativa, acá a la ciudad venían comitivas y cientos y miles incluso de docentes de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, para tratar de hacer un cambio, de impedir que se impusiera esa reforma educativa, que como ya lo ha mencionado Luis, no era realmente en cuanto al contenido de la educación, sino en cuanto a lo laboral, ¿no? Un encubrimiento allí económico terrible, y venían los maestros. ¿Y qué hacía la iglesia en ese tiempo? Muchas veces les decía, váyanse a trabajar, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué vienen? ¿No? Y se veía entonces esa ruptura, esa dicotomía en la sociedad y en la iglesia con la sociedad, ¿no? Era una situación bastante polémica en aquellos años y que, bueno, todavía continúa esa noción. Pero esta es la realidad en la que nos encontramos. Ángel, adelante, querías comentar algo. Sí, creo que lo que dice es muy cierto en cuanto cuando una nueva tecnología, incluso lo comenta también Francés Pedro en algunas ocasiones, cuando una nueva tecnología pretende cambiar los procesos que definen nuestra vida cotidiana, en este caso la escuela o el trabajo, pero principalmente en la escuela, recibe mucha aprensión y rechazo.
Y es algo importante porque, como tú lo mencionabas, es algo paradójico porque se le está quitando a los estudiantes la oportunidad de utilizar la herramienta tecnológica más importante en su vida fuera de la escuela, pero la está prohibiendo dentro de la escuela. Es algo paradójico que se comenta. Y igual, ampliando un poquito el tema con lo que mencionaba Alfonso anteriormente, creo que eso mismo pasó en las iglesias, ¿no? Se nos enseñó de alguna manera, los que venimos de algún trasfondo conservador, que la tecnología tiene mucho que ver con lo mundano, decían, algo que distrae a las personas de lo realmente importante. Incluso yo llegué a escuchar un comentario de un pastor que decía que la tecnología, especialmente las redes sociales, eran un mal necesario para nuestra época. Sin embargo, pues aquellos, bueno, con todo lo que ha pasado en la pandemia, aquellos que no querían integrar las redes sociales o que no querían incurrir en la tecnología, pues tuvieron que hacerlo y aprender lamentablemente de golpe, porque no había una cultura que pudiera dar libertad de implementar estas herramientas tecnológicas en nuestro aprendizaje, en este caso en la educación cristiana. Sin embargo, bueno, ahorita lo vemos con la pandemia, el tiempo avanzó muy rápido y aquellos que creían que las redes sociales o la tecnología tenían algo que ver con algo diabólico, pues se han dado cuenta que no, que realmente es una oportunidad para los educadores cristianos de utilizarla para enseñar de manera más comprensible, de manera más que la gente tuviera interacción y pudiera haber un aprendizaje más fructífero. Sin embargo, también la pregunta que podríamos lanzar es, bueno, estamos hablando a lo mejor en este caso, de iglesias que sí tienen una apertura o que sí tienen las posibilidades de interactuar con la tecnología, pero ¿qué pasa con algunas iglesias rurales donde apenas incluso me hicieron esta pregunta en la librería? ¿Qué pasa con aquellas iglesias que apenas tienen para bancas o apenas tienen para comprar un cañón y utilizarlo ahí en las letras de algunos himnos? Es interesante ver cómo este método se podría implementar en iglesias así, haciendo una comparativa con lo que comentaba Luis en su contexto, por ejemplo, en Oaxaca, en algunos estados de la República donde no se tiene un acceso directo con la tecnología. Ese es uno de los grandes problemas de Guatemala, por así decirlo, o El Salvador, que no hay acceso a la tecnología, no hay acceso, en muchos lugares no hay luz, pero hay un maestro. ¿Cómo este maestro hace para comunicar las diferentes cosas que necesita comunicar? Hace algunos años tuve la oportunidad de enseñar en Guatemala, en la montaña, y para mí fue increíblemente extraño. Yo llegué a un mundo nuevo donde ni siquiera hablábamos el mismo idioma. Ellos hablaban muy poco español y sus pensamientos sobre tecnología eran completamente distintos a los nuestros. Y me di cuenta que en nuestro contexto de ciudades estamos completamente desconectados de las otras realidades, que no necesitamos ir tan lejos, 2 horas de camino, y estamos en un lugar donde la gente no tiene ningún acceso a la tecnología, pero sí tiene maestros, sí tiene gente que está enseñando y sí tiene gente que está haciendo la función educativa. Ahora, como educadores, ¿qué herramientas estamos proveyendo a estos docentes que, como decimos, no viven en el mundo tecnológico del que ahora nosotros estamos hablando, pero viven en un mundo donde pueden hacer que la gente sea educada? El gran problema es que le perdemos la esperanza a esta gente desde ese contexto y suponemos que algún día van a tener las herramientas que nosotros tenemos, cuando nosotros perfectamente podemos capacitar y llevar a esta gente las herramientas que ellos necesitan, sin que salgan de su contexto.